Bueno, yo creo que una de las conclusiones más importantes es que la brecha digital de género no es una foto fija, sino que es un proceso. Por eso el libro consta de todas estas partes y capítulos en el que se pretende abordar de una manera holística todos los factores que están influyendo en la configuración de intereses y de afectos, incluso por la tecnología y por lo que luego se va a traducir en un interés por tener una profesión vinculada al sector tecnológico. Entonces, la idea era pues, empezar desde la infancia hasta cómo se está reflejando en el ámbito laboral. Los estudios más recientes, está claro que siempre hemos prestado mucha atención a la adolescencia y a la época universitaria, pero los datos nos están señalando cada vez con más nitidez que es en la etapa primaria, sobre todo en la educación primaria, donde más se están configurando y donde más se están determinando luego los futuros intereses, ¿no?, que se van a tener. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso de aprendizaje bastante, pues muy interesante, ¿no?, porque poder profundizar en estos temas, que además a mí personalmente siempre me han gustado mucho, los que están vinculados con la ciencia y las nuevas tecnologías, pues ha supuesto un aprendizaje en ese sentido de ver todos esos factores que están influyendo y que están interviniendo en esa configuración de intereses. Y Sara, ¿qué es lo que os llevó a escribir este libro? ¿Cuál fue ese detonante que dijisteis, esto es necesario? Bueno, el detonante en realidad viene de la propia Secretaría de Estado de Avance Digital, que es la que se pone en contacto después de haber realizado un pequeño trabajo de las mujeres en los videojuegos. Entonces se ponen en contacto porque quieren realizar este libro para tener esta panorámica, ¿no?, que luego se han ido llevando a cabo muchas otras iniciativas también vinculadas con la profundización en el conocimiento de todos estos factores y con el Observatorio de la Ciencia y, bueno, pues bastantes iniciativas, pero esto inicia, eso es una petición directamente de la Secretaría de Estado de Avance Digital y del Ministerio de Economía. ¿Qué aprendizajes te has llevado, bueno, os habéis llevado durante la preparación de este libro? ¿Qué dirías que has aprendido? Hombre, siempre cuando profundizas en un tema, pues aprendes muchísimas cosas, ¿no?, y muchos matices. Es un mundo muy particular en el que sí que hemos visto pues eso, algunas particularidades en las que es necesario profundizar, porque, claro, es un mundo que aunque estamos absolutamente inmersos ya y la digitalización no es una cuestión opcional, sino que es que ya está en nuestras vidas y va a estar cada vez con más intensidad, es poder ver qué particularidades tiene un mundo que está ya de por sí masculinizado, pero que es muy cambiante. A mí una de las cosas que más me fascinan es que es necesario actualizar constantemente este sector en concreto, todas las investigaciones y todos los datos, porque, claro, va a una velocidad vertiginosa y es necesario pues estar como muy al día con las últimas investigaciones, las cosas van hay una apuesta muy decidida también por incrementar el tema de lo tecnológico y de lo digital, y con tantas iniciativas pues vemos que hay muchos cambios que se están produciendo y que es necesario seguir conociendo, y eso me parece una de las cosas más interesantes de este sector, ¿no?, el dinamismo y los cambios que se están generando constantemente. Muchísimos cambios. Esa es una de las características de este sector, sin duda, que es Sin duda. cambiante y que evoluciona sin parar. Eso influye también en la propia perspectiva y en cómo lo vemos y cómo está evolucionando también el papel de la mujer en él. Bueno, mantiene en común con el resto de sectores masculinizados muchas características, ¿no? Pero sí que es verdad que este hecho diferencial, que creo que es la velocidad a la que está cambiando todo, creo que nos permite establecer también estudios de casos de éxito, quiero decir, que además creo que es una de las cosas en las que hay que profundizar más. Conocemos muy bien todas las carencias, las dificultades, las barreras, y creo que es muy importante profundizar quizá más en los casos de éxito, en lo que está funcionando y en lo que vemos que puede
que puede seguir incrementando la presencia de mujeres en el ámbito tecnológico, que como digo, no podemos centrarnos en una cuestión ya en la época del bachillerato o de la universidad, sino que hay que intervenir muchísimo antes, porque al fin y al cabo la transmisión de roles, de estereotipos, que es lo que acaba limitando las capacidades, incluso la percepción de las propias habilidades que se tienen, se va aprendiendo desde la infancia. Y como intentamos abordar en el libro, además no se hace solo, está claro que hay que incidir en el ámbito educativo, pero no solamente, el entorno familiar, todo lo que nos rodea nos está dando input, ¿no? Que vamos asimilando y que forman parte de nuestro propio proceso de socialización. Yo una de las cosas también que me gusta destacar cuando hablo de cuestiones de la situación de desigualdad en la que están las mujeres en muchas situaciones, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de este ámbito concreto, es que la reproducción de sesgos de género no se hace conscientemente, o sea, no hay una voluntad siempre de, no, es que son los malvados machistas que están ahí y maquinando para que las mujeres no participen, no, es que forman parte de nuestra socialización, hemos asimilado un montón de estereotipos y de roles y los reproducimos pues muchas veces inconscientemente, ¿no? Y formamos todos parte de esto, entonces por eso es importante a veces pararse a pensar y que muchas de las cosas que damos por naturales pues en realidad no lo son y al final en lo que desembocan es en esa limitación de capacidades y de percepción de habilidades que a mí me parece uno de los grandes dramas, no solamente en este sector, por supuesto, que porque está en auge, porque va a inundar absolutamente nuestra cotidianidad, no solamente en una parte profesional, sino en todas, porque las redes sociales, la administración, todo cada vez más va a ser digital y bueno, pues creo que tenemos que plantearnos algunas de estas cuestiones, ¿no? Porque no solamente, siempre que abordamos temas de igualdad, hay un asunto que también, pues bueno, también igual porque me va en la profesión, ¿no? No vale solo con la buena voluntad, la sensibilización está muy bien, es necesaria, pero para aplicar la perspectiva de género hace falta formación específica y hace falta conocer los riesgos que también tiene algunas cuestiones que a priori nos pueden parecer que están muy bien y que pueden dar incluso un resultado a corto plazo, pero que al final siguen reproduciendo todos los sesgos y todos los estereotipos que vinculan a las mujeres pues, con otros temas que no son lo tecnológico, ¿no? O sea, el esencialismo femenino creo que es uno de los grandes enemigos que tiene la igualdad entre mujeres y hombres y creo que aunque se haga con buena voluntad no se debe fomentar. Es decir, actividades de mujeres para mujeres, hablar solamente de temas que supuestamente atraen más a las mujeres, pues pueden resultar exitosos a corto plazo, pero creo que a largo plazo no lo son. Y creo que hay que tender hacia un abordaje más transversal en el que hablemos de capacidades de las personas, de las mujeres y de los hombres, al margen del sexo con el que se nazca y que no te puedan limitar ni tus aspiraciones ni tus habilidades, porque cuando te están diciendo constantemente que esto no se te da bien, esto no es para las chicas, esto es demasiado difícil para ti, todo esto también está influyendo en la percepción que cada una tiene de sus habilidades y en las que va a desarrollar o no. Por eso luego nos encontramos con que hay un déficit importante, y lo señalan los estudios los datos del Eurobarómetro, con las habilidades digitales que se denominan, ¿no? Que no solamente, como decía antes, nos van a servir para el tema laboral, sino que son imprescindibles para el desarrollo social, ¿no? También, ahora y cada vez más, además. Entonces, yo creo que una de las, también de los procesos que hay que abordar es esta socialización digital, porque la socialización también ahora la estamos viviendo aquí. Antes comentaba la ponente anterior, ¿no? Como las nuevas generaciones han nacido con la tecnología, han nacido con las pantallas en las manos y toda esta socialización hay que darla también integrando la perspectiva de género en estos aprendizajes, porque además la tecnología se considera que es una cosa neutra y que no reproduce sesgos y todo lo contrario, como todo lo que hacen las personas, al final esto siguen operando los mismos factores. No sé si me he enrollado demasiado con la respuesta, perdonadme. Para nada. Es interesantísimo todo lo que cuentas, Sara, y además
esos factores que mencionabas que influyen en el proceso y efectivamente creo que coincides con Esther, que nos contaba cómo es importante cambiar esa imagen, ¿no?, que del propio sector tenemos, diría, a Eso nivel es. general. ¿Cómo Sí. podemos cambiar esa imagen de este sector de la tecnología, esos estereotipos que existen en el propio sector, ya no solamente vinculados al ámbito de la mujer, sino en general? ¿Cómo podemos hacer ese cambio cultural del que hablabas también? Claro, hombre, los cambios culturales obviamente pues son lentos y difíciles y no son nada sencillos, pero obviamente se está tendiendo, ¿no?, hacia ello. Yo creo que es fundamental, y creo que también lo habéis mencionado antes, no es nada original, pero sigue siendo determinante, el tema de cómo se transmiten los conocimientos, tanto por parte del profesorado como por los propios contenidos de los libros, ¿no? ¿Por qué sigue resultando ajeno el mundo de la tecnología, el mundo de la ciencia a las mujeres? Pues para empezar, por lo más sencillo, es que en los libros de texto no encontramos mujeres que se hayan dedicado a estos asuntos, no hay referentes, se transmite también inconscientemente, insisto, mucho sesgo a través del profesorado. Hay muchas investigaciones que son muy interesantes de cómo las chicas tienden a infravalorarse siempre, sobre todo en cuestiones relativas y conciencia, y sin embargo los chicos tienden a sobrevalorarse, y cómo el propio profesorado pues tendían siempre o intercambiando nombres. Estamos teniendo problemas con Que las la chicas. conexión de Sara. Discúlpanos, que ha habido un momento ¿Sí? que no te hemos podido escuchar. ¿Vale? Ya te escuchamos perfectamente. Por favor, Vale, perfecto. discúlpanos. Sí, pues eso comentaba que hay una gran influencia en la etapa educativa, sobre todo en la primera, por esto, por la falta de referentes, primero porque las mujeres no están en los libros de texto, porque mientras más, si no están en general, concretamente en la parte de ciencia y en los libros de texto de ciencia, tecnología y todas estas materias vinculadas a esto, prácticamente no hay mujeres. En los últimos estudios que se han hecho, creo que en la parte de tecnología aparecía un 6% de mujeres mencionadas. Entonces, todo esto, claro, está contribuyendo a que primero las chicas no se sientan identificadas y no encuentren un referente o no puedan o piensen que esto es muy de chicos, y a la vez los chicos también están interiorizando esto, ¿no? Entonces dicen, este mundo es nuestro, las chicas aquí no pintan mucho, y todos estos elementos luego los vamos a encontrar en el ámbito laboral. Primero porque va a haber menos mujeres, y luego porque estamos hablando de que ellas mismas nos van a contar o nos cuentan pues que hay entornos hostiles en muchos casos, que se sienten muy intrusas en estos ambientes, que insisto que no es ajeno a otras profesiones masculinizadas, pero sí que tiene un componente quizá esto más especial por este hecho diferencial de lo tecnológico, que también se asocia mucho con lo masculino. Y respecto a esta adquisición de habilidades y de percepción de capacidades, sí me gusta recordar un estudio que a mí me pareció bastante determinante, tuvo además bastante repercusión en medios, que tenía que ver con cómo las niñas a los 6 años se percibían menos brillantes que sus compañeros varones. La brillantez es algo que se asocia precisamente, ¿no?, a esto de las ciencias y de la tecnología, que me parece que es muy complicado y que tienes que tener una inteligencia por encima de la media, y que solo los más listos y los más preparados se pueden dedicar a esto, y esto influye obviamente en la elección, ¿no?, luego de los estudios, y tiene reflejo en lo profesional. Pero decían que mientras hasta los 6 años no se percibían mejores o peores, a partir de los 6 años, cuando ya se ha interiorizado pues roles, estereotipos y elementos psicosociales, ¿no?, que configuran o que forman parte de la propia socialización, se consideraban menos brillantes que sus compañeros varones. A mí me parece que los niños, ¿no?, que estaban con sus compañeros de clase, a mí me pareció un dato bastante relevante y bastante que mostraba muy bien, ¿no?, de lo que estamos hablando cuando nos referimos a esta interiorización, ¿no?, de determinados sesgos.
Estás hablando de estereotipos, de sesgos. Tradicionalmente ha habido en muchos ámbitos, ¿no? En todos. Pero especialmente en el mundo de la informática, ¿consideras que hay más y por qué es así? Bueno, creo que en el mundo de la informática pasa también con el mundo de los videojuegos, que es bastante paradigmático, ¿no? Para analizar este fenómeno. Se aúna a todo este proceso la parte informal. Digamos que todos los entornos de ocio y todos los entornos en los que te educas informalmente a través de los grupos de pares, ¿no? Y de tus compañeros y compañeras pues en el instituto o en la universidad, al ser un ambiente también pues muy masculino, porque claro, esto es como la pescadilla que se muere de la cola, para entendernos, y desde pequeña te están alejando en cierta manera, aunque no sea conscientemente, te están alejando de todo este ámbito, pues claro, al final, ¿quién se va a dedicar a los videojuegos, a la informática? Pues la mayoría son chicos, ¿no? Y luego pues también estos estereotipos también funcionan con los hombres, o sea, no funcionan solo con las mujeres, ¿no? Es una cuestión social, ¿no? De la propia socialización, pero de ellos también se transmite estos estereotipos de los frikis, de los raritos, de los que están ahí en el sótano metido y tal. Y de hecho también otros experimentos a colación con esto que estamos comentando nos mostraban cómo la decoración de una clase, que era para explicar o para intentar analizar un poco, ¿no? Cómo estamos percibiendo este entorno que puede transmitir cierta hostilidad, ¿no? Que en las clases que habían decorado con cuestiones informáticas vinculadas a este friquismo, ¿no? Del que estábamos hablando, ¿no? A estos estereotipos del chico raro, eso, encerrado en el sótano, que se dedica a la informática, había influido en la percepción de las chicas con respecto a la propia, a su relación con la informática, ¿no? Y que al revés también, que si no contaban en la otra clase donde no pusieron toda esta decoración con temas estereotipados de lo que significaba la informática, el resultado había sido diferente. Entonces, pues obviamente cuando hablamos de procesos sociales, no podemos hablar solamente de un factor porque están todos interrelacionados, ¿no? Intentamos hacer una separación de carácter analítico, pero en realidad todo está muy imbricado y es muy difícil poder decir, no, es que hay una cosa que si la hacemos ya con esto lo vamos a solucionar. Es un proceso mucho más complejo, ¿no? Pero, bueno, de hecho, creo que es un esfuerzo que hay que hacer no solamente por una cuestión de justicia social, sino por una cuestión de aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? El 100% de nuestros recursos, sean hombres o mujeres. Y creo que respecto a esto, el mensaje más importante es que creo que no podemos limitarnos ni nosotras mismas, ni ellos mismos, ni desde fuera, con estos estereotipos que limiten eso, tus aspiraciones vitales y tus capacidades, ¿no? O sea, creo que la educación fundamental ahí, o el mensaje principal a transmitir, es que estos estereotipos lo que hacen es limitar nuestras capacidades y sobre todo nuestras aspiraciones. O sea, que no haya ninguna niña que diga, a mí, pues mira, me encanta la informática, pero es que esto es tan complicado, esto es tan de chicos que yo como que no me veo. Creo que eso es lo primero que hay que desactivar, y por eso llamaba la atención antes con este asunto de tener cuidado con no vincular, no querer hacer temas de igualdad con temas solo de mujeres para mujeres, porque yo, sinceramente, y por mi experiencia y por lo que he estudiado y analizado, aunque pueda haber temas que puedan dar resultado a corto plazo, a largo plazo lo que hace es seguir manteniendo y consolidando todos estos estereotipos y roles limitantes, y que sigan vinculando simbólicamente pues a las mujeres con un campo determinado de estudio de cuidados más emocional, más empático, y a los hombres con lo racional, con la valentía, con otras capacidades, ¿no? A mí eso me parece que es el factor principal en el que tenemos que incidir, o sea, no hablar de lo femenino y lo masculino, sino de lo que está bien y lo que está mal en todos los ámbitos, en el liderazgo o en las capacidades para programar.
Qué proceso tan complejo todo lo que nos estás contando, incluso ese entorno, la decoración, cómo puede influir, qué cantidad de cosas hay que tener en cuenta, Sara. Y uno de los temas que me gustaría hablar contigo, que tratáis en el libro, son los algoritmos, cómo esa discriminación también nos está haciendo, bueno, pues cambiar nuestra forma de pensar y está cambiándonos a nosotros mismos e influyendo en muchas más cosas de las que pensamos. Sí, además es que en esta, pues lo que comentábamos, ¿no? En esta época en la que podemos hablar ya de una cuarta revolución industrial, ¿no? El tema de los algoritmos y de la inteligencia artificial pues es absolutamente determinante, ¿no? Además, primero porque obviamente hay una parte que también hemos comentado antes, ¿no? Que parece como que lo tecnológico es lucha neutra, en la que no intervienen los sesgos y entonces eso quizás dificulta a veces identificar algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es un tema que se está trabajando mucho. El tema de la inteligencia artificial se está desarrollando ahora mismo una directiva y se está trabajando en ella en la Unión Europea para regular precisamente todos estos procesos porque hay que abordarlos desde una doble perspectiva. Primero, cuando se están diseñando, porque en ese diseño de los algoritmos y del tratamiento de los datos se están ya introduciendo, obviamente, porque somos personas que no estamos aisladas en una urna de cristal, ya ahí se pueden transmitir sesgos y luego porque esta inteligencia artificial aprende del entorno. Y esa retroalimentación, claro, si hay sesgos y si hay machismo o si hay racismo en tu entorno, pues este algoritmo lo que va a hacer es aprender eso y lo va a reproducir. Entonces, hay esas dos variables desde las que hay que abordar este asunto, ¿no? Y luego porque es que además el tema de la inteligencia artificial y del tratamiento del Big Data y todas estas nuevas formas de aprendizaje digital es que se están convirtiendo en la principal transmisión también de cultura y de cultura en el más amplio sentido de la palabra, quiero decir, ¿no? De configuración también de nuestra percepción del mundo. Y obviamente si estos sesgos se están reproduciendo ahí, pues van a seguir ahí. Por ejemplo, si cuando tú pones en el buscador de Google SEO, que es una palabra neutra, solamente te aparecen señores con traje y corbata, obviamente quien está recibiendo esa imagen está interiorizando que estas cuestiones de los CEOs y de tal son de los chicos, ¿no? Y esto va a hacer que el algoritmo va a acabar ofreciendo puestos mejor remunerados a los hombres que a las mujeres. Por ejemplo, esto sucede. O que en el diseño de los... esto que tenemos en el móvil, el Siri, no sé no me sale ahora cómo se llaman exactamente estas aplicaciones, pero cuando tú te comunicas con ellas, no reconocen determinados mensajes. O sea, otro de los estudios hablaba de que no introducían, tú no podías decir, no reconocían un mensaje de, oye, me han violado, mi marido me está maltratando, no sé, no reconocían ese tipo de mensajes y no daban respuesta a ellos, ¿no? O sea que al final, como todo está muy imbricado, pues también esta gran masa de conocimiento que se está generando a través de lo digital, también hay que tener muy en cuenta cómo puede reproducir estos sesgos para, obviamente, intentar evitarlos y si se llegan a dar, poder revertirlos. O sea, porque obviamente estos procesos no son nada sencillos y ojalá pudiéramos desactivar un par de elementos y ya funcionara todo el conjunto, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo un poco más profundo en esto, pero bueno, obviamente creo que merece mucho la pena. Como dices, hay muchos elementos interconectados y parece una solución complicada, ¿no? A simple vista. ¿Qué pasos y qué soluciones consideras que se pueden dar para revertir esta solución, encauzarla? ¿Y hay algo, Sara, que nosotros, de forma individual, podamos hacer para ayudar también a encaminar esto? Pues desde el punto de vista individual, por empezar por lo último, yo creo que intentar hacer un esfuerzo en no transmitir en nuestro entorno este tipo de sesgos, ¿no? O sea, en no decirle o no encontrarte nunca, o si te lo encuentras, pues poder hacer un comentario para intentar solventarlo, ¿no? Con esto de que las chicas valen para unas cosas y los chicos para otras.
Yo creo que esto al final, que parece una cosa muy inofensiva, creo que al final acaba repercutiendo en todo esto. Eso no quiere decir que todo sea... O sea, es que cuando hablamos de estas cosas siempre a veces parece que todos somos malas personas que estamos ahí haciendo cosas malas a propósito, ¿no? Y no, lo hacemos inconscientemente. Entonces creo que por la parte individual lo que tocaría es pues, hacer un poco de reflexión o por lo menos de intentar no fomentar este tipo de comportamientos, ¿no? Y no lo de las cosas de niñas y las cosas de niños. Y en la parte más social o más amplia, teniendo en cuenta, pues, por supuesto, el papel de lo público, es plantear el tema de la brecha digital de género, pues como decía al principio, como un proceso y no como una foto fija. Se está yendo hacia ello, cada vez hay más programas de mentoring, hay más programas de ocio vinculados con las nuevas tecnologías en los coles, que yo creo que es una cosa muy importante que hay que incrementar, pues todos los campamentos estos tecnológicos, ¿no? Que se están haciendo cada vez más, y el tema de las referentes, ¿no? Que van a los coles a dar charlas, tal, esto pues se está haciendo, y creo eso, que hay que abordarlo en todo el proceso, no ceñirnos ya solo a la época universitaria, cuando ya hay muchas decisiones que están tomadas, ¿no? Por parte de los chicos y de las chicas, sino empezar desde el principio y trabajar también con las familias, pues por ejemplo a través de los AMPAs en los coles, ¿no? Y dar herramientas, tal, porque como digo, hay cosas, oye, que a lo mejor tú tienes esa intención, pero como son aprendizajes que hemos interiorizado, pues los puedes estar reproduciendo sin ser consciente de ello, ¿no? Pues bueno, pues ir colaborando o acompañando en las cada vez más numerosas propuestas además que hay, pues por parte de la sociedad civil, de muchas mujeres, de muchas asociaciones de mujeres profesionales que están en este ámbito, acompañar todo el proceso desde pequeñitos hasta la universidad. ¿Qué mensaje de... Perdóname, ¿ibas a decir algo más? Sí. No, está. ¿Qué mensaje darías, Sara, a esas mujeres, a esas chicas interesadas o bueno, que se estén interesando ahora, después de todos estos mensajes, en introducirse en el mundo de la tecnología, en el mundo de la innovación? Pues que para adelante y que no se desanimen, que este es un mundo maravilloso con muchísimas posibilidades, que mientras más mujeres haya, pues más cambios va a haber, obviamente, porque el entorno va a cambiar, y que crean en ellas mismas y en sus posibilidades, y que no se desanimen ni se dejen desalentar por esos mensajes que puedan recibir del entorno que pretendan desmotivarlas, ¿no? Creo que lo más importante es que cada persona pueda aspirar a lo que quiera en la vida y desarrolle las habilidades y los conocimientos y lo que le apetezca por sí mismo, y no por un corsé que intenten imponernos, ¿no? Desde fuera, que no se dejen en la medida de lo posible influir por eso, y que pues desde luego todo el ánimo y el apoyo para que tiren para adelante, y que esto es un proceso que está cambiando, que los datos es muy, muy pequeño, pero la tendencia podemos decir que es positiva, y que este es el principio de un grandísimo y exitoso camino. Sin duda alguna. Queda mucho camino por recorrer, Sara, pero como has dicho, tenemos también muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos para ayudar. Oye, ya que te tengo aquí, cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos retos profesionales? ¿Qué tienes tú en tu futuro, en tu camino? Menuda pregunta. Pues bueno, he tenido la gran... Yo me he dedicado siempre a la consultoría, he trabajado mucho en el sector público, he tenido la gran suerte de poder estar al más alto nivel trabajando en el Ministerio de la Presidencia los últimos 3 años, y ahora pues acabo de empezar una nueva etapa en el Congreso de los Diputados, así que pues estoy súper contenta y súper emocionada, y espero poder seguir profundizando en algunos de los temas que ya tenía iniciados, como este de la tecnología, y algún otro, porque claro, en los últimos años la intensidad del trabajo me lo ha impedido, y espero ahora poder dedicarle un poquito más también a la investigación, que echaba un poco de menos esa parte que tengo ahí un poquito más abandonada y que a mí me apasiona, me encanta. Y bueno,
pues con ganas de hacer cosas. Yo además es que a mí como me encanta esto, o sea, es vocacional también, aparte de la formación y de la experiencia, es una cosa absolutamente vocacional, pues bueno, pues abierta también a cosas que puedan venir. Pues desde aquí, toda la suerte, Sara, en tus próximos retos, tus próximas etapas. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá Muchísimas gracias a vosotras. que la próxima ocasión estemos aquí juntas en el escenario. Ojalá, ojalá, por favor. La próxima vez, por favor, allí, que me encantaría haber podido asistir y bueno, os lo agradezco muchísimo. Nosotros también. Muchísimas gracias. Un aplauso Muchísimas fuerte gracias. para Un Sara, por abrazo. favor. Gracias. Te lo mandamos.